Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una nueva jornada cuando va avanzando la semana y estamos más próximos al día sábado, a la inauguración de la Asamblea Legislativa, a la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional el próximo sábado a las 9 de la noche por parte del presidente de la Nación, Javier Milei. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, con las novedades también respecto a cómo se va a terminar conformando el palco de los invitados en el Congreso de la Nación para la apertura de sesiones ordinarias. Un poco más de 48 horas quedan para este proceso. Recordemos, a las 20 horas es la apertura de la sesión de la Asamblea Legislativa y luego, bueno, se espera que el presidente esté a las 9 de la noche en el recinto. Por ahora ya se sabe, se confirma que va a haber 4 jueces de la Corte Suprema en la zona, al costado del atrio donde se sientan las autoridades de ambas cámaras, la vicepresidenta de la Nación, el presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, donde habitualmente están los asesores de los diputados de la Nación. Hay lugar para los funcionarios y también para los miembros de la Corte Suprema. 4 integrantes van a tener entonces, por ahora, por lo menos sentados allí, porque hace un rato nada más se le tomó juramento a Gabriel García Mansilla, Manuel García Mansilla, sí, nombrado por el presidente de la Nación por decreto la semana en curso. Así es, después de un acuerdo que tuvo la Corte Suprema en la mañana de hoy y casi en horas del mediodía, ahí se realizó la jura en el Palacio de Tribunales y lo incorporan al cuerpo, ¿no? Digamos, se incorpora como el cuarto ministro de la Corte Suprema de Justicia. La próxima semana podría estar en una nueva acordada de la Corte, ya después de los feriados de Carnaval. Estamos hablando ya del jueves 6. Ahí va a haber una nueva reunión de la Corte y podrían resolver la situación de Ariel Lijo. Exactamente. Bueno, y veremos qué pasa aquí en el Congreso respecto a todo esto, claro, ¿no? Porque están nombrados en comisión durante el plazo de un año, sus pliegos están aquí en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación. El del Lijo tiene todas las firmas para llegar al recinto. Hay que ver esta situación que se da particular donde 2 poderes reconocen la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema por decreto y el otro poder, el legislativo, el que tiene un rol también por la Constitución dado para resolver esta situación. Veremos qué resuelve, ¿no? Porque en las primeras sesiones seguramente estarán las manifestaciones. Ya vimos muchas manifestaciones a través de comunicados de todos los bloques políticos. Así es, hay diferentes interpretaciones y están los caminos legales que va transitando la conformación de la Corte Suprema. Por un lado está
el trabajo que viene haciendo el Senado Nacional, a partir de los pliegos que el Ejecutivo envió a este Congreso de la Nación, que envió al Senado Nacional. El pliego de Manuel García Mansilla y el pliego de Ariel Lijo. Y a partir de ahí está la decisión que tiene que tomar la Cámara de Senadores. Si aprueba, si rechaza o si sigue analizando y buscando lograr mayores entendimientos para avanzar o no con los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte. Eso por un lado. Pero por el otro lado, paralelamente, está la designación que hizo el Poder Ejecutivo, avalada porque está reglamentariamente hecha bajo los términos constitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Por eso le tomó el juramento en el día de hoy. Ahora, puede haber un paso más después del 1 de marzo, ya en sesiones ordinarias, que puede darlo el Senado. La posibilidad de no aceptarle el pliego a ninguno de los dos candidatos a jueces. Ahí se abriría otra instancia. Mientras tanto, Manuel García Mansilla es miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ya ocupó su lugar. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones, que nos va a acompañar durante toda la tarde hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, los venía escuchando con mucha atención, muy buena explicación para poder entender lo que está pasando en este momento. Claro, estamos respirando las 48 horas previas a una asamblea legislativa que va a tener al presidente Javier Milei ofreciendo un discurso sobre la gestión del gobierno que encabeza a partir de las 21. Hoy se esperaba que la Corte se reuniera en la mañana, como lo hace habitualmente, pero para primero resolver si ratificaba la licencia extraordinaria que la Cámara Federal le había concedido al juez federal Ariel Lijo. Mucho se hablaba del Lijo. Todo parecía que había quedado postergado para la semana que viene. De hecho, es lo que sucede con Ariel Lijo, pero no con Manuel García Mansilla. Todos muy atentos con Ariel Lijo. Bueno, en el caso de Manuel García Mansilla no hubo impedimentos y finalmente el titular de la Corte, Horacio Rosati, le tomó juramento a Manuel García Mansilla, designado por decreto y en comisión por un año. Bueno, tenemos ya nuestra primera entrevista. Ahora en un minuto vamos a profundizar con Claudio toda la información de cara al 1 de marzo, este próximo sábado, pero le damos la bienvenida a la diputada Sabrina Selva de esta manera, presentándola. Sabrina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, primera interpretación o primer análisis de esta situación. Veníamos conversando un poco de las novedades que se van dando en el marco de lo que es la conformación de la Corte Suprema de Justicia, el decreto que esta semana se conoció, que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei, y la jura, por lo menos de uno de los candidatos, de Manuel García Mansilla. Yo creo que es a todas luces un acto más de inconstitucionalidad por parte del gobierno nacional, en donde hace un análisis fraudulento de un artículo de la Constitución Nacional, porque acá lo que hay que analizar es el contexto y, como bien vos recién lo decías, están los pliegos en el Senado de la Nación. Incluso el mismo ministro Francos casi que confirmó que habían elegido este mecanismo constitucional, que es para situaciones de extrema emergencia durante el receso legislativo, que impidan el normal funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna de estas dos situaciones están dadas para avalar este tipo de proceder por parte del presidente de la Nación, porque pasado mañana nomás comienza el periodo de sesiones ordinarias y porque la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación se dio un proceso interno a través de una acordada para garantizar su funcionamiento, y así lo viene haciendo. Esto es a todas luces que el presidente no le cerraban algunos números en el Senado con los pliegos y decidió abordar un mecanismo que ya casi no está al límite de la Constitución Nacional, sino por fuera de ella, y para mí esto es de una gravedad institucional enorme. Y que hoy la Corte lo terminó de convalidar, avalando que asuma o que pase a integrar la Corte Suprema uno de los miembros, que es García Mansilla,
que cuando se le preguntó y se le consultó si aceptaría ser nombrado por decreto del presidente, dijo que no. Diputada, quería preguntarle entonces cómo ve la vinculación, la relación, o si estas decisiones que va tomando el Ejecutivo Nacional y que, bueno, en definitiva la Corte Suprema de Justicia también convalida, generan alguna tensión en el vínculo entre la oposición y el oficialismo en el Parlamento, ¿no? El lugar natural donde debería darse esta discusión. Sí, y es eso para mí en lo que hay que hacer mucho hincapié. La Constitución prevé un solo mecanismo para la designación de los jueces de la Corte Suprema, que está previsto en el artículo 99, inciso cuarto, que es un acto de los que se denominan complejos en el derecho, que requiere la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y el consenso o aprobación por parte del Senado de la Nación con una mayoría agravada, que es la de 2/3. Y esto tiene un sentido y una interpretación que tiene que ver con el equilibrio en la división de poderes, con ponerle un freno al presidencialismo que rige en la República Argentina y que este presidente una vez más sorteó para avanzar en un acto que para nosotros es a todas luces inconstitucional y que analizado en una concatenación de hechos, para mí no es más que otra cosa que garantizarse impunidad frente a un escándalo que lo tiene como principal imputado el presidente Javier Milei, que es la estafa por la criptomoneda Libra. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Mardones la saluda. En esta cuenta ¿Qué tal? Buenas regresiva, tardes. diputada, hay mucha, podríamos decir, incógnita respecto a qué es lo que va a pasar en el recinto, respecto a la decisión de algunos bloques. Por ejemplo, Unión por la Patria en el Senado ya tomó la determinación de no asistir este próximo sábado a partir de las 19, cuando se empieza a generar ese momento de previa, ¿no?, de una asamblea legislativa. Supimos también que su bloque tuvo una reunión ayer, tiene otra reunión hoy, pero quería preguntarle, ¿cuál es su perspectiva? ¿Usted cree que va a estar una parte de su bloque en el recinto, en la Asamblea Legislativa este sábado, o va a pasar lo mismo que se espera con el Senado? Mira, yo voy a respetar obviamente la postura del bloque. Te puedo asegurar que la mayoría de los diputados y diputadas de nuestro bloque consideramos que en el día de mañana no, en el día de sábado no habría que participar de la asamblea, en principio por cómo viene la asamblea, por el contexto en el que estamos, en donde tenemos un presidente que está imputado por una estafa mundial, por la que todavía no dio ni una sola explicación, por la que sorteó todos los mecanismos que ofrece las herramientas constitucionales para dar explicaciones, que son no solo la justicia, sino también el Congreso de la Nación. Nos podemos remontar a lo que pasó en el Senado hace unos días, que también llama muchísimo y poderosamente la atención. Pero obviamente voy a respetar la postura que decía mi bloque, que como bien vos lo decís, se va a definir en el día de hoy, pero hay un montón de situaciones que suman a pensar que esto no va a ser un inicio de sesiones ordinarias, sino que va a ser un show que va a montar el presidente de la Nación, cercenando la libertad de expresión, cercenándole a los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a ocupar los lugares que históricamente ocuparon en el recinto en ese día importante para la democracia. Y la verdad que a mí en este contexto me parece que no hay que ser parte de este circo, porque siento que si no es como que seguimos naturalizando el avasallamiento a las instituciones democráticas por parte de un presidente que demostró desde el inicio, ese día que asumió de espaldas al Congreso de la Nación, que no le importan las instituciones y que me parece que lo que va a pasar el día sábado no tiene nada que ver con lo que la Constitución le manda a hacer en ese día. Esto marcaría una decisión por parte de Unión por la Patria distinta a la que adoptó en la última asamblea cuando el pasado 15 de septiembre el presidente Javier Milei vino al recinto de la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto, y la decisión de Unión por la Patria fue, por lo menos en principio, de tener una pequeña representación por parte de los diferentes representantes del bloque. Sí, yo incluso fui una de las que participó de aquella sesión. Yo considero que el contexto es muy distinto, como les decía, se va a definir obviamente y lo van a definir las autoridades de nuestro bloque. Hay distintas posturas, pero yo personalmente me animo a decir lo que yo pienso y lo que yo creo, y que yo voy a ser una de las que no va a estar participando el día sábado de esa sesión. Diputada, quería preguntarle también por la agenda.
perdón, parlamentaria de aquí en adelante, que tiene que ver, gracias, que tiene que ver con el inicio de las sesiones ordinarias, cuáles son los temas que desde su bancada y desde su bloque impulsarán para los primeros días de marzo. Ya hay convocada la Comisión Bicameral, por ejemplo, de seguimiento de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cómo cree que se va o cuáles son los temas que le parece que van a ir convocando para estos primeros días? Y nosotros creemos que es inminente que la Cámara de Diputados de la Nación defina una herramienta para investigar lo que sucedió con la estafa de la criptomoneda Libra, que como le decía lo tiene al presidente Milei y para nosotros también a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, como principales responsables de esa estafa. Hay algo en lo que coincidimos todos los bloques que ejercemos la oposición, no solo que somos oposición, sino que la ejercemos adentro de la Cámara de Diputados, que coincidimos en que hay que investigar. Algunos bloques eligieron herramientas como la interpelación, otros eligieron la comisión investigadora. Desde nuestro bloque promovimos el juicio político, todas herramientas avaladas por la Constitución Nacional, y creemos que es inminente que nos demos una comisión conjunta plenaria en donde podamos obtener un consenso de quienes coincidimos en que hay que investigar, elegir al menos una de esas herramientas para avanzar en que la Cámara de Diputados pueda ser un lugar en donde se le pueda dar luz, no solo por lo que implica esta estafa a nivel mundial, sino por lo que implica también para millones de argentinos que hoy están viendo devaluada la palabra del presidente de la Nación, y nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de avanzar en la investigación. Y después seguramente van a ir surgiendo temas de agenda, de coyuntura. Hoy estamos atravesando un momento muy complejo como sociedad, en donde el tema de la seguridad, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, se pone como en el centro de la escena. Creo que hay muchos temas para trabajar en torno a eso. Lo que no podemos caer es en los facilismos o discursivos o en el caranchismo que aprovechan algunos legisladores o incluso miembros del Poder Ejecutivo Nacional para abordar estos temas. Nosotros creemos que son temas que hay que abordar con muchísima seriedad. Tenemos muchísimo para aportar en la discusión, pero creo que inminentemente el tema de avanzar en una herramienta para investigar al presidente y a los funcionarios que estuvieron involucrados en la estafa sería un paso muy importante. Sabrina, dentro de los temas a seguir muy de cerca, en algún momento determinado, Unión por la Patria y otros bloques hablaron de la necesidad de discutir un presupuesto para este año 2025. ¿Eso se mantiene? ¿Va a estar dentro de la agenda? Sí, nosotros lo marcamos desde el principio. Obviamente que vamos a estar exigiendo durante todo el año, por lo menos si no nos dan la posibilidad de discutir el presupuesto como lo hicieron hasta ahora, de discutir ejes fundamentales del presupuesto, que son partidas presupuestarias que tienen que ir destinadas a políticas públicas específicas. Así que hay muchísimos proyectos también presentados en torno a eso. Dividiremos los temas si es necesario, pero el presupuesto es una herramienta que al país no le puede faltar. Digo, no es que los diputados y las diputadas queremos el presupuesto, sino que creemos que, dado el contexto, dado las distintas situaciones, dado el avasallamiento institucional con el que se viene manejando el presidente Milei, darle además la posibilidad de seguir manejando discrecionalmente los recursos de la Argentina es riesgoso, es peligroso, y nosotros queremos que esos recursos vayan a donde tienen que ir. Queremos un control exhaustivo también sobre ellos y no queremos que el presidente siga manejando más nada con discrecionalidad, porque hasta acá demostró que o tiene la negligencia, es muy negligente en el manejo de esas facultades, o es muy imprudente y responsable del mal manejo de las mismas. Cualquiera de las dos ponen a un presidente, para mí, que no está capacitado para contar con las herramientas y las facultades que, por ejemplo, le votaron con la ley Bases, y no está en este contexto facultado para poder seguir manejando discrecionalmente el presupuesto de la Nación. Así que vamos a estar, obviamente, Diputada, insistiendo en ese sentido. Diputada, le hago la pregunta, sí. Estamos terminando la entrevista, pero no quería perder de vista que el año pasado el bloque de Unión por la Patria, uno de los temas que había advertido y que incluso trató de dejar de manifiesto antes de los primeros escarceos por extraordinarias, era la constitución de las bicamerales que faltaban. Uno de los temas tenía que ver con la bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Hay otras que, bueno, tienen cabecera en el Senado, como el caso de la comisión bicameral de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene la parte de diputados, pero en el Senado no hay señales todavía. ¿Cómo van a afrontar esa agenda? Y especialmente con bicamerales en donde falta una pieza fundamental de la Cámara de Diputados.
Sí, nosotros presentamos ya varias notas al presidente de la Cámara de Diputados para integrar las bicamerales que hacen falta y también, además de la de niñez, que faltan ahora los miembros del Senado de la Nación, nosotros pedimos también, por ejemplo, regularizar el funcionamiento de algunas, como por ejemplo la Comisión Bicameral de Juicio Político, que es algo que quedó también ahí trunco por una maniobra de ese entonces del presidente de la Cámara de Diputados, y son comisiones que tienen que estar en funcionamiento. Hemos presentado varias notas para regularizarlas, así que esperaremos que ni bien comience el periodo de sesiones ordinarias se regularice también su funcionamiento. Sabrina Selva, muchas gracias por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos pronto aquí por Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y mi solidaridad con ustedes para que ojalá que el día sábado puedan estar cumpliendo su tarea de la manera eficiente y seria con la que lo hacen todos los días en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Exactamente, y parte de las discusiones que se dan por estas horas tiene que ver con esto, con la distribución del espacio en el recinto, con las visitas que van a haber y los invitados especiales y cómo va a estar conformado. Ya se conoce que una parte del Senado del recinto va a estar vacío porque no van a estar los senadores de Unión por la Patria, son 34, no viene ninguno de los senadores. Y lo que nos decía la diputada Selva, que también en el bloque están definiendo, vienen con varias reuniones. Ayer también nos anticipaba otro de los diputados que nos visitó en esta semana que todavía no estaba resuelto, pero sí también Democracia por Siempre tiene la misma idea de solo mandar a las autoridades de su bloque. A ver, lo que queda claro es que Unión por la Patria, desde la Cámara de Diputados, o no viene ninguno o viene una comisión. Mínima, ¿no? sí. Mínimo. Germán Martínez y un grupo. Como sí, fue Paula el Penaca, pasado. que es la vicepresidenta. Carlos Heller, Exacto, que sí. fue con la presentación del presupuesto del anticipo, También. Pero pero él porque era era autoridad. Exactamente. Lo mismo, Democracia para Siempre, son 12 integrantes, pero vienen 2 nada más. En Exactamente. principio vendría Pablo Juliano y vendría Marcela Colli. Exactamente. Presidente y vicepresidenta. Hay que ver los otros bloques. El Frente de Izquierda también, los 5 diputados están viendo y analizando qué Si hacer. están o no están. Si van a estar en el Exacto. recinto o no van a estar en el recinto. Encuentro Federal. La mayoría de Encuentro Federal dicen que van a venir, hay algunos que no, porque además están con una actividad fuera de la República Argentina, que es el caso de los socialistas. Esteban Paulón y Mónica Fein, que hay un encuentro, un evento, bueno, en Uruguay, está la asunción del nuevo presidente. Está la asunción de Yamandú Orsi. Exactamente. Así que ahí, más allá de la posibilidad de que estén los 16, ahí ya algunos se caen, algunos diputados. Va a haber y se va a notar la ausencia de legisladores nacionales, más allá de que el oficialismo, el PRO, el radicalismo que vaya al recinto, porque el radicalismo, por ejemplo, Martín Lustó, desde el Senado ya dijo no va a estar. Hay que ver si algunos otros radicales y el bloque siguen en esa decisión. Orgánicamente el bloque del radicalismo en el Senado y en la Cámara de Diputados van a acompañar la presencia del presidente en sus bancas. Si después deciden por motus propio, como caso de Lustó u otros senadores u otros diputados no concurrir, el bloque también tampoco se los va a impedir. Totalmente. Claro. Exactamente. Van a dejar que las decisiones también puedan ser individuales, no libertad Y de hay acción. también un tema, porque conversaba yo con otros diputados de algunas provincias que ven complicado la llegada y la salida desde Buenos Aires el día sábado a la noche en un feriado largo y encima feriado de carnaval. Además. Entonces, otro obstáculo. Esas dificultades, porque no todos viven cerca de, en la ciudad capital donde va a aterrizar, donde está el aeropuerto. Hay muchos que se tienen que trasladar y hacer triangulaciones de medios de transporte para poder llegar a Buenos Aires. Y esas complicaciones hacen que el diputado a lo mejor termine diciendo, bueno, me quedo, lo veo por televisión, va a ser cadena nacional y el lunes, y a partir del lunes empezamos a trabajar los temas que proponga el presidente o que empiecen a proponer los diputados. Vamos a seguir con el análisis de lo que se espera para el 1 de marzo. Quedan casi un poco más de 48 horas para ese momento. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
acordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes. ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, segundo bloque. Aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión tenemos los análisis que vamos haciendo, las especulaciones respecto a qué dirá el presidente el próximo día sábado. El discurso, ¿de qué va el discurso? Va a haber algunos temas, algunas propuestas, algunos proyectos que va a impulsar y que va a plantear como ejes centrales en torno a la discusión parlamentaria del año 2025. Ese es uno de los interrogantes. Bueno, sí, hay temas que ya se venían planteando, por lo menos en la discusión pública por parte del Ejecutivo Nacional, que en estos contextos, en estos días van tomando relevancia o que no han podido ser discutidos. Claro. Por ejemplo, todo lo que planteó el ministro de Justicia respecto a modificar la figura del femicidio, que se habló muchísimo a fines del año pasado. De hecho, las diputadas de esta Cámara, muchas de ellas de diferentes bloques, manifestaron su preocupación al respecto. Cuestiones que tienen que ver con el régimen penal juvenil, que también siempre está dando vueltas aquí en el Congreso, y en las últimas horas la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, estuvo haciendo declaraciones al respecto sobre la necesidad de un régimen penal juvenil. También, bueno, todos los temas que tienen que ver con la economía, cuestiones que tienen que ver con los impuestos, que habían sido parte de la promesa de la campaña y que por lo menos en la primera etapa de este gobierno de Javier Milei, el primer año legislativo, no se abordaron en la profundidad y siempre quedaron pendientes para un poco más adelante. Veremos si aparece algo impositivo también. Va a haber, por lo menos están conversando ya, los presidentes de las 5 comisiones que trabajan en el régimen penal juvenil, que ya ha tenido 7 reuniones de trabajo, han pasado 26 especialistas. Ahí está la comisión que encabeza legislación penal, obviamente, que encabeza Rodríguez Machado, está la comisión de justicia, está la comisión de minoridad, de niñez, ¿no? Que conduce Roxana Reyes. Roxana Reyes, está la comisión de presupuesto, que conduce José Luis Esper. Es decir, que es un grupo, digamos, importante de legisladores. Los 5... presidentes de comisiones están tratando de ponerse de acuerdo para anunciar próximamente, es posible que lo anuncien el próximo sábado, ya un cronograma concreto de retomar las reuniones de trabajo de este plenario de comisiones y prácticamente ponerle fecha a la firma del dictamen. Bueno, hay varios proyectos, hay uno oficial, hay 12 y proyectos. Varios proyectos distintos, claro, es difícil a veces ponerse de acuerdo con tanta El proyecto oficial habla de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13. La mayoría de los proyectos hablan de 14. Hay algunos proyectos de 15 y está el de el diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, de Mendoza, que está hablando de la edad de la baja de imputabilidad a los 12. A los 12, así. De hecho, la propia presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, en alguna de las intervenciones que tuvo en las reuniones plenarias, planteó que tenía un propio proyecto también y había establecido como parámetro los 11 años de edad también para que sean penalmente responsables en un régimen particular especial, juzgados también por jueces que entienden, en definitiva, desde una perspectiva de los derechos de las infancias y con un régimen de reclusión distinto al de los adultos, que esa es la gran cuestión que hay hoy respecto a la persecución penal de los menores que delinquen. Por eso la importancia en esta discusión de la Comisión de Presupuesto. Porque para eso se necesitan fondos. Absolutamente. Y acá hay un tema muy importante que va en línea con lo que ustedes venían retratando. Y es que nos encontramos con el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de este periodo número 143 de sesiones ordinarias del Congreso. Bueno, hasta ahora las preguntas han girado en torno a los últimos sucesos respecto a la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, las incógnitas que quedaron en extraordinaria sobre la constitución o no de una comisión investigadora en torno a la criptomoneda Libra, pero empieza ya el año electoral, es decir, que el discurso del presidente Javier Milei va a ser una inflexión que no solamente va a girar en torno a algunas cuestiones institucionales, sino también trazar un poco, y es lo que vamos a escuchar, o no,
algunas precisiones de Javier Milei, transitando el segundo año de su mandato presidencial y camino al primer sedazo electoral como oficialismo, al frente de la Casa Rosada, sentado en el sillón de Rivadavia, y ahí sí, claro, ahí hay un punto clave, que ya lo vimos en Extraordinarias, y tiene que ver con el paquete que impulsaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bien decís vos, Fernando, Laura Rodríguez Machado fue una de las gestoras de los acuerdos políticos, al menos aquí en esta Cámara de Diputados, para esa agenda. Eso anticipa que parte de los movimientos ahora con los cambios en el régimen penal juvenil es un paso. Y otro dato importante que nos obliga a corregir, recién hablábamos con la diputada Selva, yo le preguntaba respecto a la constitución de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes, y un dato muy importante, que finalmente el Senado ayer tomó la decisión, la titular del Senado, de aportar una parte de esa bicameral, una parte que faltaba, y tiene que ver con 3 de los integrantes. Los integrantes son Mercedes Gabriela Valenzuela, Vilma Facunda Bedia y Andrea Marcela Cristina. Faltan los representantes de Unión por la Patria en esa constitución de la bicameral, pero un dato importante porque el tiempo corría, terminaba el periodo de extraordinarias, la Cámara de Diputados ya había designado sus integrantes y faltaba esta pieza. Sobre el filo, ya concluido el periodo y a un paso del arranque de ordinaria, finalmente el Senado, a medias, pero finalmente aportó una pieza clave para que siga en pie esta comisión bicameral, que es clave para el otro proceso que falta, que es designar al próximo defensor de niños, niñas y adolescentes de la nación. Vamos a seguir ampliando estas convocatorias que se van a suscitar a partir del 1 de marzo de manera permanente, con ya una agenda de actividades donde los diputados y los senadores debaten proyectos propios, algunos que son representados año tras año, y otros como esto que también contaba bien Claudio, la constitución de comisiones bicamerales, que tienen un objetivo directo, ¿no? Que es justamente el monitoreo y la designación de funcionarios para ámbitos, áreas específicas que son autónomos del Ejecutivo Nacional, que son constituidos además por leyes y también por la propia Constitución Nacional, como es el Defensor del Pueblo, por ejemplo, las Defensorías de las Infancias a través de una normativa. Pero vamos a repasar un proyecto del diputado Chumpitaz, del PRO, que tiene que ver con una iniciativa propia, que no es la primera vez que se presenta, todavía no ha llegado a un recorrido por las comisiones, las distintas versiones de este proyecto, pero tiene que ver con la realización de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de alto rango de los 3 poderes del Estado. Bueno, es básicamente un proyecto de ley que impone a los funcionarios de alto rango de los 3 poderes, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, el cumplimiento o la realización de narcotest, antidoping o lo que se conoce formalmente como examen toxicológico, entendiendo de que somos personas que en nuestro caso escribimos, dictamos leyes, personas que llevan adelante políticas públicas relacionadas a tema droga, personas que sancionan, y a mi criterio y el criterio de varias personas es que no pueden consumir una persona que justamente está discutiendo un tema tan importante como el narcotráfico. Funcionarios de alto rango, que ¿a partir de qué rango sería? ¿Subsecretario para arriba, por ejemplo? No, sí, eso queda a determinar obviamente por la reglamentación de la ley, pero nosotros estamos hablando de diputados, senadores nacionales, Poder Ejecutivo, arriba ministros, secretarios y jueces de la Corte, camaristas y demás. Y obviamente que en las provincias quienes adhieran a la ley y municipios, también los funcionarios de alto cargo. ¿Y cada cuánto tiempo se tendría? Bueno, la idea que proponemos en la ley es al inicio de las funciones, ya sea electiva o en el caso de la justicia cuando inician su función, y después de manera aleatoria que sean controlados los distintos funcionarios, teniendo la posibilidad de que si da positivo un test, a las 48 horas pueda hacer un contratest para poder contrarrestar algún error que pueda haber surgido. Bueno, ahí estaba la palabra de Gabriel Chumpitaz, su proyecto, su iniciativa, el diputado del PRO por la provincia de Santa Fe, y esto marca que vamos a abrir ya un nuevo periodo aquí en el Congreso. Cada diputado, cada bloque va a empezar a plantear y a proponer sus debates. Vos bien se lo preguntabas a Sabrina Selva.
Y parte de la oposición está pensando dentro de los debates futuros ya el tema de avanzar en lo que tiene que ver con herramientas para investigar la situación que ha sucedido con las criptomonedas, con la criptomoneda Libra. Hay un pedido de sesión especial para el 11 de marzo. Ahí están trabajando en la construcción de mayorías. Necesitan 129 diputados. Sí, Esto señor. lo pide Democracia para Siempre, lo pide Encuentro Federal. Entre Democracia para Siempre, que son 12, y 16 de Encuentro Federal, no alcanzan a los 129. Exactamente. También hay que ver si todos los de Encuentro Federal estarán. Es muy posible que varios diputados, entre ellos los de Córdoba, no estén. Es muy posible. Muy posible. Pero algunos sectores políticos de la Cámara dicen, con que esté en la mitad, alcanza. Están la mitad de apostando Encuentro también- Federal, que aunque haya 8. Están apostando también a que otros bloques aporten el quórum, ¿o no? Exactamente. Y la gran atención gira en torno a Unión por la Patria, especialmente porque el bloque que conduce Germán Martínez impulsa, bueno, el pedido de juicio político contra el presidente. Lo cierto es que la iniciativa para esta sesión busca poner en el recinto, tratar en el recinto todos los expedientes. Estamos hablando de 10 expedientes, 3 comisiones involucradas, los interrogantes respecto a la viabilidad o no de un intento de juicio político en este momento, la respuesta de quienes salieron a defender al presidente adentro de la bancada del PRO, por ejemplo, que fueron los primeros en defender al presidente para rechazar la idea de un juicio político en este momento. Pero, lo decíamos en el arranque de este programa, también están los proyectos para crear una comisión investigadora especial y la estrategia. Primero, el quórum. Unión por la Patria ya anticipó que están dispuestos a aportar cualquier iniciativa que no sea el juicio político, pero que permita esclarecer. Y acá viene la otra gran pregunta. Una comisión investigadora especial y también las interpelaciones, el bloque de la Unión Cívica Radical. Encuentro Federal, por ejemplo, pidió en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional que venga a dar explicaciones la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También lo hizo Encuentro Federal para Guillermo Francos, el ministro coordinador. Pero el radicalismo también hizo un pedido de interpelación, pero en el marco del artículo 101 de la Constitución Nacional, que es el mismo que obliga y le exige al ministro coordinador cada 2 meses brindar informes ante cada una de las 2 cámaras. Pero ese artículo, que es largo, también menciona la moción de censura. La moción de censura para el jefe de gabinete, creación de la reforma constitucional de 1994, bueno, la moción de censura, citar a un jefe de gabinete en el marco de una interpelación, citando la moción de censura, también puede abrir las posibilidades de ser destituido. Este es un dato a tenerlo presente. Lo juega el radicalismo en este contexto. Así es que, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, que se debata eso, pero también emplazar a las comisiones involucradas. Una de ellas es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Silvia Lospenato, del PRO. Por ahí debería pasar la creación de una comisión investigadora especial. La idea, al menos de quienes están impulsando y han pedido la sesión al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, primero es contar con el quórum, después avanzar con ese emplazamiento y que el resto del debate se dé en la comisión que preside Lospenato. Bueno, y ahí está el tema, ¿eh? Uno de los que pidió la posibilidad de sesionar el próximo día 11 es Fernando Carvajal. Exactamente, habló con nuestros colegas hace poco tiempo y en ese sentido vamos a repasar lo que decía el diputado Carvajal. Respecto al Senado lo viví con mucha vergüenza, ajena, pero vergüenza en algún punto propio, porque fueron senadores radicales mayoritariamente, particularmente el caso del presidente del bloque, el senador Vichy, que tuvo una actitud que es, lo voy a decir claro para que se entienda, es un acto de corrupción política. ¿Cómo se cobra? No sé, pero que se cobran estas cosas, se cobran, porque es inaceptable que el mismo senador que un día presenta un proyecto de ley sale a hablar por los medios diciendo lo que es una obviedad, que esto tiene que ser investigado, al otro día vote en contra de su propio proyecto y ni siquiera se avenga a dar una explicación. Mientras no se den explicaciones y estas no sean convincentes, yo creo que hay que calificarlo como corrupción política. Reitero, no tengo los elementos para saber si cobran con valijas como Cuader
o cobran con favores políticos o intercambian por obras públicas en la provincia. En cualquier caso, cambiar la transparencia en la gestión pública por algo me parece un acto de falta de ética política que tenemos que repudiar, que nuevamente le ha causado un enorme daño a la credibilidad de las instituciones de la democracia, lo cual es extremadamente grave, y también un daño enorme a la credibilidad de la Unión Cívica Radical, que ya viene bastante vapuleada por todos los actos de transfugismo político que estamos sufriendo en manos de diputados e intendentes, fundamentalmente diputados que se venden en la mesa de saldos y retazos al oficialismo, y que ahora lamentablemente tenemos que soportar esta nueva afrenta a la decencia pública. Así que la verdad es que muy molesto, muy enojado, y esperando que dentro del radicalismo pasen cosas que ponga fin a tanto transfugismo político y a tanta falta de ética pública. Fernando Carvajal también haciendo referencia a la situación planteada en el Senado Nacional, un Senado que tiene dentro de sus carpetas y dentro de sus temarios la designación de los jueces de la Corte. Claro, el problema institucional ahora que se genera es que los pliegos están, ¿no? Claro. Como sucedió en 2016, que fueron primero las designaciones de quien hoy tomó juramento, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, y luego tuvo que avenirse al proceso constitucional que establece un rol fundamental y específico para el Senado de la Nación, claro, con la designación de jueces, específicamente los de la Corte Suprema de Justicia. Así que el Senado está en el foco de la atención de todo el mundo y sobre todo de los distintos bloques, ¿no? Sí, y todos hablan del Senado. Los senadores, el Ejecutivo, la Corte y también los propios diputados. Absolutamente. Todos muy pendientes del Senado, pero así es. Venimos de momentos complejos, ¿no? El Senado cerró primero ordinarias con un bajo nivel de actividad. Luego llegó diciembre. Diciembre todo atravesado por primero la detención en la frontera de Brasil con Paraguay del senador enterriano Edgardo Cuéllar. A mediados de diciembre su expulsión. Luego la última y única sesión de extraordinarias que tuvo el Senado, que cerró con, primero, la suspensión de las PASO, un dato muy importante, y a eso se sumó también el paquete que venía ya de la Cámara de Diputados respecto a juicio en ausencia y el concepto de reiterancia y reincidencia. Y de repente apareció lo que decía Amanda, los pliegos y los dictámenes. El dictamen a favor de Ariel Lijo y el dato político muy importante que se arremolina en este momento. Y la ausencia de un dictamen para Manuel García Mansilla, académico de la Universidad Austral, un estudioso, jurista, del ala conservadora, del credo católico y del Opus Dei. En ese contexto, el periodismo daba cuenta ayer de los distintos movimientos. Primero, la jugada de la Corte, que ayer anticipó, dijo, sobre el Lijo, independientemente de la decisión de la Cámara Federal porteña, que le dio la licencia extraordinaria, la Cámara finalmente lo va a resolver, la Corte lo va a resolver la semana que viene. No es lo que pasó con Manuel García Mansilla. ¿Por qué digo esto? Porque Manuel García Mansilla juró hoy como ministro de la Suprema Corte de Justicia, en la vacante de Juan Carlos Maqueda. Pero un dato, Manuel García Mansilla no contaba con las firmas suficientes para el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado. ¿Qué implica eso? Fragilidad institucional para Manuel García Mansilla en el lapso que le permite el decreto firmado por el presidente Javier Milei, es decir, mantenerse en comisión y por un año como integrante de la Corte. Tema Corte, habló Paula Omodeo, diputada del monobloque Creo, por la provincia de Tucumán, habló con DTV de esta manera. Bueno, creo que es imposible escindir como el plano político del plano legal, porque me parece que el gobierno usa las herramientas jurídicas que tiene a mano o las que siente que puede echar mano para de alguna manera avanzar, ¿no?, con un proyecto político. ¿Qué creo yo? Lo ideal es seguir el camino establecido en la Constitución para la designación de los jueces, con el acuerdo del Senado. Yo creo, más allá de mi valoración personal de los postulantes, me parece que hasta ahí estaba como hecho bien el procedimiento, se intentó. Entonces vos llegás a esta situación que es, bueno, ante la imposibilidad de avanzar, ¿no? Tengo un Senado totalmente dividido,
es imposible avanzar con esto, ¿cuáles son mis opciones? Creo que está la facultad del 99, inciso 19, que usó el gobierno, que es la designación en comisión, que es como la última ratio, ¿no? Como lo último a lo que puedo echar mano para solucionar este problema. Yo creo que hay un problema grave institucional en la Corte, ¿no? Tenemos estos 3 jueces que podía implicar la paralización, ¿no? de toda la justicia. Creo que el tema institucional del funcionamiento de la justicia es una deuda pendiente, porque la justicia funciona muchas veces lenta, funciona mal, la justicia que llega tarde no es justicia, y tenemos cuestiones aberrantes como que en las justicias provinciales, por ejemplo en Tucumán, solamente el 1% de las denuncias de corrupción llegan a una sentencia. Entonces me parece que el Poder Ejecutivo está caminando como en la cornisa, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿qué hago? Tengo la paralización de la Corte, la imposibilidad de avanzar en el Senado, he hecho mano de esta facultad constitucional del 99, inciso 19, después de haber agotado todas las instancias posibles. La designación en comisión es válida, la usó de hecho Macri, pero ya la habían usado otros gobiernos. Y creo que nuestra obligación, porque desde diputados no podemos como más que dar nuestra opinión. Yo creo que hay que controlar que sea esto en comisión hasta la finalización del periodo legislativo. Hay que instar al Ejecutivo a que, digamos, formalizada, que ya lo formalizaron con el decreto ayer, formalizar esta designación, trate de avanzar con una designación a través de los mecanismos previstos, ¿no?, en la Constitución. La opinión de la diputada Omodeo, planteando un poco el debate que bien planteabas vos, Fer, que tiene que ver con las interpretaciones de los artículos de la Constitución, aunque, nadie evade que el rol que tiene el Senado es claro en la designación de jueces. Bueno, un tema o una información también de último momento tiene que ver con la decisión que adoptó el Frente de Izquierda. No va a concurrir a la Asamblea Legislativa. Los 5 diputados del Frente de Izquierda no van a concurrir a la Asamblea Legislativa. Esto lo anunció por las redes sociales Nicolás del Caño, el diputado nacional, que dijo: nuestro bloque no va a concurrir a la Asamblea Legislativa, es un show para tapar la estafa de Milei y su gobierno autoritario. Esta Asamblea Legislativa tiene una cantidad de restricciones inéditas a la medida del gobierno autoritario de Milei, por ejemplo, no dejando que periodistas y reporteros gráficos realicen su tarea habitual en su lugar de trabajo. También vemos esto como parte de un show que busca encubrir la estafa cripto de Milei y también un gobierno que viene gobernando a través de decretos, como lo hemos visto recientemente con la designación de los jueces de la Corte. Bueno, parte de los argumentos del Frente de Izquierda, del diputado Nicolás del Caño, para fundamentar el por qué no van a concurrir a la Asamblea el próximo día sábado, y también marcando donde habla del tema de la situación de las criptomonedas, que está en la agenda a partir de las sesiones ordinarias, a partir del 1 de marzo, está en la agenda también del Frente de Izquierda avanzar con una investigación. Por lo menos hay ya claramente 49 ausencias ya planteadas, 34 del bloque del Unión por la Patria del Senado, 5 que son del Frente de Izquierda y 10 que son de Democracia para Siempre, que ya está claro que no van a venir. Veremos después la definición final que toma Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Nos vamos a la pausa. La última del día de hoy, y volvemos.
niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
acordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes. ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Exactamente, nos vamos rápidamente a nuestra próxima entrevista con el diputado de la Unión Cívica Radical, Pablo Servi. Le agradecemos al diputado Servi que nos atiende desde la provincia de Neuquén. Aquí Amanda Alma, Fernando Fraquel y Claudio Mardones los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Queríamos primero preguntarle, obviamente, sobre las expectativas del discurso del 1 de marzo. Es lo inmediato que tenemos en las próximas casi 48 horas que quedan por delante. ¿Qué piensa que puede plantear el presidente de la Nación? Y también un poco su análisis sobre la reacción de algunos bloques de ex compañeros de bancada suyos que no van a participar de la Asamblea. Bueno, creo que va a ser un relanzamiento de alguna manera de la gestión después de un año de que estuvo anteriormente en la Asamblea Legislativa y seguramente habiendo pasado un año donde se hizo un fuerte ajuste en el gasto público y con buenos resultados en contener la inflación, creo que seguramente vendrá lo que sigue, la etapa siguiente, que es qué hacer con la economía, cómo ordenar o cómo acomodar para que esto funcione. Tengo entendido que van a anunciar o querrían anunciar una cantidad de leyes, proyectos de ley importantes, o sea que para que se trabaje en el Congreso, a pesar de que normalmente se dice que los años electorales hay poca actividad, entiendo que va a haber una cantidad de proyectos interesantes y creo que sería bueno tomar esta dinámica, ¿no? Que por más que haya años electorales se siga trabajando y se siga gestionando, creo que es lo que nos pide la sociedad. Por otro lado, aquellos que... No, adelante, Pablo. Entiendo, la Asamblea Legislativa es algo que está contemplado en la Constitución. Creo que por el respeto a la investidura del presidente y ocupando los cargos que estamos, no sé si alguno porque es feriado de carnaval, tendrá alguna cosa que hacer, pero creo que es algo que está contemplado en la Constitución y que por respeto a la investidura presidencial hay que concurrir. Pablo, hablando de proyectos y la posibilidad de anuncios del presidente de la Nación, Javier Milei, por lo menos la información que ustedes pueden tener también serían proyectos vinculados principalmente con lo económico, proyectos vinculados con diferentes transformaciones que hay que hacer, como por ejemplo reformas a llevar adelante. En principio sabemos que sería una cantidad importante de leyes, eso creo que lo sabremos el 1 de marzo, bien de qué se trata, porque justamente para eso está el anuncio, ¿no? A partir de ahí el presidente lo hará y marcará el rumbo por lo menos del año legislativo y del país. Creo que no es una buena instancia donde están representados las dos cámaras que integran el Poder Legislativo, así que creo que es una buena vidriera y también de cara a la sociedad de exponer cuáles serían los lineamientos para este año. Diputado Servi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones le saluda. Lo escucho con cautela, me da la sensación de que sabe algunas cositas de por dónde puede venir el discurso del presidente Javier Milei. Antes de comunicarnos con usted estábamos reflexionando, ¿no? Porque por fuera de las cuestiones institucionales, de lo que está hegemonizando esta semana, ¿no? La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte, el escándalo en torno a la criptomoneda Libra, pero claro, arranca no solamente el periodo 143 de ordinarias. El presidente Javier Milei
empieza a transitar ya los anticipos de un año electoral muy importante. Y por eso lo escuchaba con mucha atención. Parece que también van a haber anuncios económicos por fuera de lo que tiene que ver con algo que también nos contaba Fernando Fraquelli, que aquí hay comisiones que ya están trabajando para una reforma en el régimen penal juvenil. Y en esa línea, quería preguntarle, diputado Servi, usted fue uno de los integrantes del bloque que participó del encuentro que encabezó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el predio que ocupa la Sociedad Rural en Palermo. No solamente estuvo Bullrich, también estuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Bueno, ¿qué significa esto, este encuentro con ministros del presidente Javier Milei, teniendo en cuenta la discusión que ha atravesado su partido en torno a lo que se llaman los radicales con peluca? ¿Qué balance hace de este encuentro? Bueno, hola Claudio, ¿qué tal? Bueno, este encuentro la verdad que ha sido con muy buena convocatoria, dirigentes principalmente del interior, entre ellos gran cantidad de intendentes, concejales, y lo organizamos entre los 5 diputados que decidimos desde la Unión Cívica Radical apoyar las transformaciones que viene llevando adelante el gobierno, entendiendo que nuestro partido tiene un origen en la generación del 80 y una raíz liberal, o la Constitución de 1853 que escrita trabajada por Alberdi, que tiene la verdad que una impronta liberal importante, y en ese sentido fue la idea de llevar a los ministros que hoy están trabajando justamente en distintas áreas. Bueno, el caso de Patricia Bullrich está en seguridad, pero con quien veníamos nosotros trabajando y apoyando en Juntos por el Cambio en su momento, Sturzenegger, que está haciendo unas grandes reformas, y también el ministro Luis Petri, que es correligionario nuestro, y sumado a la presencia de Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de febrero, donde viene haciendo una gestión, que es lo que estamos planteando nosotros, que los cambios y transformaciones que está haciendo el gobierno nacional, esto de buscar cómo bajar impuestos, bajar el gasto público, se debe trasladar a las provincias, a los municipios, y la idea era que mostrar un ejemplo concreto de lo que se viene haciendo. Y creo que en principio hemos tenido charlas en este evento que ha sido con muy buena convocatoria, como decíamos, y con buena predisposición del gobierno para que participen los ministros que venían de una reunión de gabinete. Y creo que en ese sentido lo que nos dijeron, y Sturzenegger, es que sigue trabajando y tiene todavía contados los días que le quedan con el decreto para poder trabajar en desregulación, las herramientas que tiene como para poder avanzar en desregulación. Así que día a día vamos viendo cómo hay distintas publicaciones, distintas modificaciones que hacen en orden de desregular, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero bueno, usted nos está contando no solamente que estuvieron los ministros que venían aparte con el clima de una reunión de gabinete, sino también que hubo otros dirigentes del radicalismo referenciados en este proceso. A usted, como representante de la provincia de Neuquén, diputado nacional, ¿qué está viendo? Porque usted lo decía con claridad, ustedes venían de trabajar por la campaña de Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. ¿Qué va a quedar de Juntos por el Cambio en las provincias en donde dirigentes radicales como usted, bueno, llevaron adelante esa campaña y después en ese proceso tienen un alineamiento dentro del partido sin dejar el partido? ¿Qué se viene, por ejemplo, en las distintas provincias donde dirigentes radicales como usted tienen esta presencia? Un Juntos por el Cambio que va a buscar tejer con la Libertad Avanza, un mayor acercamiento del radicalismo con la Libertad Avanza sin el PRO. Usted menciona a Diego Valenzuela. Desde hace poquito es el primer intendente que tiene la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, en el oeste del conurbano. Su presencia no es casual. ¿Qué esperan en torno a ese armado electoral que algunos especulan? En principio, las alianzas se arman con motivos electorales, y a partir del acto electoral finalizan como tales las alianzas, ¿no? Y creo que de alguna manera ya uno ve los bloques dentro del Congreso, ya Juntos por el Cambio no existe más. Sí, habemos dirigentes de distintos espacios que entendemos que el camino es apoyar las transformaciones que viene haciendo el presidente. Nosotros tuvimos la posibilidad, primero los 5 radicales y después con gran parte del bloque de la UCR, de charlar con el presidente, la primera vez 1 hora y media y la segunda vez más de 2 horas y media.
y realmente él tiene una visión de estadista, que hace falta formar un espacio de todos aquellos que pensemos que estas transformaciones son necesarias, que necesitamos una economía de mercado abierta al mundo, que genere empleo, y en ese sentido es que venimos trabajando y sumando, como te decía, en este encuentro hubo no solamente radicales, sino de partidos independientes, gente del PRO, que está con la idea de que hay que apoyar a este espacio, pero básicamente en forma distinta a lo que se hace normalmente en la política. No es que voy a ver qué me dan o qué negocio para poder estar, y nosotros lo que decimos hay que apoyar esto y después ocupar el lugar que nos toque para poder sacarlo adelante. Creo que ese es el planteo que se ha dado en este encuentro. Y como decía, realmente hay una energía muy fuerte, donde había intendentes que están viendo que el camino este hay que consolidarlo, y como decía antes, que lo que se está haciendo a nivel nacional, de bajar el gasto público, de poder trabajar en cómo bajar la carga sobre aquellos que generan empleo, hay que trasladarlo también a las provincias, que son las que básicamente tienen gran parte del peso del Estado, porque cuando uno ve los servicios, lo que tiene que dar el Estado, que es salud, seguridad y educación, está en manos de las provincias principalmente, ¿no? Entonces, este cambio es lo que hay que trasladar, y creo que para eso es importante generar una masa crítica de quienes pensemos similar, para pensando en el 27 ya sería, ¿no? Hoy tenemos este año electoral, pero yo creo que hay que ir pensando en el 27 y que trasladar esto que se viene dando, este proceso virtuoso que también, para consolidarse, normalmente este tipo de procesos son 15, 20 años, así que tenemos que generar las instancias para que se pueda transitar sobre este sendero durante esta cantidad de años. Diputado, por último, agradeciéndole este ratito, quería preguntarle sobre, bueno, los mecanismos de la designación del miembro de la Corte, García Mansilla, que hoy tomó juramento por parte del presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo cree que se puede resolver esta situación? Están designados por un año en comisión, y por ahora el pliego de García Mansilla no tenía ni siquiera los apoyos en la Comisión de Acuerdos con respecto a su designación. ¿Cree que hay un problema institucional que se va a ir encaminando a lo largo del año, que después de un año vencido la designación en comisión tiene que repensarse la estrategia? Entiendo que es necesario que se integre la Corte como para poder avanzar en muchas definiciones que tiene todavía pendiente. Lo que hemos visto, que el Senado no ha logrado cumplir su función. De alguna manera había avanzado uno de los pliegos por lo menos, y los otros ya estaban presentados y habían cumplido gran parte de los requerimientos. Hubo otra instancia de control, como el Consejo de la Magistratura. Si hay acusaciones sobre algún juez, entiendo que también deberían haber actuado las instituciones. Entonces esto requiere que hagamos una revisión de las distintas instituciones ante los planteos que hay ahora de la posibilidad o no de que alguien asuma, o de discusiones sobre su integridad. Creo que están las instituciones que deberían funcionar para que estas decisiones realmente den garantías a la sociedad de que son transparentes, y entiendo que el Senado tiene que cumplir su función, tiene que uno de los pliegos, el más cuestionado, tiene dictamen para ir al recinto. Entonces creo que hay que sentarse y dar la discusión y decir a aquellos que quieren o no quieren, por qué no, y creo que ahí es donde hay que dar esa discusión. Y en base a lo que vos decías, creo que bueno, esta designación es de alguna manera un apuro por cubrir los cargos, pero entiendo que debería ser el Senado quien avance en cumplir su rol y su función. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en Diputados TV. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Pablo Servi, diputado de la Unión Cívica Radical por Neuquén. Exactamente, y las distintas opiniones, ¿no? Él es integrante en la UCR, del bloque que preside el diputado Rodrigo de Loredo, que también, bueno, ha planteado su posición respecto a otro tema, el tema de las criptomonedas, pero también han comunicado sobre esta discusión en torno a la designación de jueces por decreto. En el Senado de la Nación, algunos de los senadores que integran el bloque del radicalismo plantearon que iban a esperar el nombramiento, el decreto de necesidad de urgencia. Finalmente fue un decreto simple, así que van a ver qué mecanismos activan, pero por ahora planteaban que no había ningún tipo de inconveniente con la designación por decreto. Y ahí un dato, porque en el radicalismo, en el Senado, esperaban que fuera un decreto de necesidad y urgencia, y eso habría el otro trámite, la activación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los 10 días para que el ministro coordinador Guillermo Franco le lleve el decreto
al Congreso. Bueno, nada de eso sucederá porque es un decreto simple. Así que otro tema que devuelve la controversia de la Corte directamente al recinto del Senado y al comportamiento que vayan a tomar los bloques que han advertido que podrían buscar la forma de rechazar el pliego. ¿Sucederá? ¿No sucederá? Tenemos bibliotecas divididas al respecto y con una coyuntura política totalmente distinta a la que sucede en la Cámara de Diputados, especialmente porque un pedido de sesión depende de la decisión de la titular de la Cámara Alta, de Victoria Villarruel, a diferencia de lo que pasa en la Cámara Baja, en donde Martín Menem, ante un pedido de sesión especial, tiene muy pocos recursos para no convocar una sesión. Así que en ese contexto, el gran interrogante, la pieza que falta, Ariel Lijo, quizás esté en la Asamblea Legislativa. Recordemos que hasta ahora solamente tiene la licencia extraordinaria confirmada por la Cámara Federal porteña, esperando que el máximo tribunal la confirme o no. En ese contexto, algunos especulan que Ariel Lijo podría no estar en el estrado de los invitados de la Corte, pero sí estar en la Asamblea Legislativa. Eso es una especulación que surge incluso de algunos funcionarios de la Casa Rosada en estos momentos y especialmente luego de la foto que indudablemente va a formar parte de la tapa de los diarios de mañana y que encabezan los principales portales de la Argentina, y es la foto de Manuel García Mansilla, el académico, catedrático de la Universidad Austral, promovido por el presidente Javier Milei, que no contó todavía con un dictamen de la Comisión de Acuerdos para poder llegar al recinto del Senado y finalmente juró hoy por una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que ya había dicho que respecto al hijo la semana próxima, pero con Manuel García Mansilla todo se resolvió hoy. Bueno, ahí mientras Claudio iba contando las diferentes etapas y herramientas que fueron teniendo también los senadores para avanzar respecto al tema de la designación de los jueces en la Corte Suprema de Justicia, hay una herramienta también que tiene el Ejecutivo más, me parece, que es la posibilidad de retirar el pliego. Además. Una pregunta de ayer, ¿no? Ante la posibilidad de que se conforme, digamos, se construyan mayorías de la oposición. Para decir, vamos a ir al recinto a rechazar. El Ejecutivo puede agarrar y retirar el pliego. Y acá no ha pasado nada. No pasó nada. ¿Qué pasa ahí con el lapso de un año al final del periodo de comisión? Termina la comisión ahí se abre otra discusión. Por lo pronto, en la foto de hoy nos encontramos con un Manuel García Mansilla que, como bien dice Fernando Fracchelli, podría ser reforzado por una decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego que nunca tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Acuerdos, que eso para los especialistas e incluso para los senadores de la Comisión de Acuerdos marca la fragilidad de Manuel García Mansilla, que quedará claramente delimitado por la duración de este decreto simple, es decir, Manuel García Mansilla por un año y en comisión. Bueno, y hay que ver después, cuando vence la comisión, que va a ser dentro de un año, o sea, el 30 de septiembre, ¿no? El 30 de noviembre, puede haber una nueva convocatoria o a discutir en pliego o también a seguir en comisión. Sí, u otros candidatos también. También otros candidatos. Me parece que lo que va a estar mirando muy de cerca el gobierno nacional es la conformación del Congreso después de las elecciones de octubre, ¿no? Esa es la gran definición. Claro, es la gran definición esa. Claro. Si se conforma una mayoría que igualmente le permite al oficialismo ganar bancas en el Senado, que es lo más probable que suceda. Bueno, cómo se van conformando el resto de los bloques para ver si hay o no capacidad de bloqueo o de avance. Exacto. Porque hay que recordar que son 2/3, ¿no? Lo que se requiere para la designación de un juez de la Corte. Exactamente. Son 48 miembros. 48 miembros, exactamente. Bueno, por eso van a seguir muy de cerca y tenemos las imágenes de los integrantes de la Corte Suprema. Ahí está Rosenkrantz, ahí está Mansilla, flamante ministro. Por eso es interesante, no solo el gobierno está mirando cómo va a quedar conformada la Cámara de Senadores. Se renuevan 24 bancas de la Cámara de Senadores. ¿Quiénes son los que ingresen al Senado Nacional? ¿Por qué fuerza? Y después ver, de acuerdo a qué fuerza, a qué sector de la fuerza pertenece. Totalmente. Porque ya quedó también demostrado que hay sectores de Unión por la Patria que están más cercanos a
lograr entendimientos con el gobierno nacional, y hay otros sectores más alejados de cualquier tipo de entendimiento. Absolutamente. Y hay que recordar que en todo el proceso de discusión jurídica y en torno a las vacantes del Poder Judicial, eso ha atravesado la relación del oficialismo, especialmente con la bancada más importante del Senado, que es la bancada de Unión por la Patria. No en vano, algunos funcionarios de la Casa Rosada en su momento dejaron abierta la posibilidad de ampliar la Corte, de sumar en la mesa de discusión la designación del titular del Ministerio Público Fiscal, del Procurador de la Nación, que actualmente la Procuración está a cargo de Ricardo Casal, procurador interino hace más ya de un sexenio, y que en ese contexto eso hablaba de una negociación que parece haberse truncado. Eso en primer lugar, pero acá hay también una serie de interrogantes. La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, no ha hecho ningún pronunciamiento todavía respecto a estas designaciones. Ante la hipótesis de una articulación opositora en el Senado para hacer caer alguno de los pliegos que el Poder Ejecutivo no ha retirado todavía, bueno, algunos especulan con que no estarían esas 34 voluntades de forma unánime para hacer caer el pliego, por ejemplo, de Ariel Lijo. Bueno, porque hay algunos indicios que lo hemos contado en otras oportunidades. El peso de los gobernadores, el peso de algunos gobernadores, que esa potencia de 34 bancas parece que se habría reducido a 14. Especialmente porque el peso de algunos gobernadores tercia con mucha potencia a la hora de definir un tema tan importante como la Suprema Corte. Y en el caso de Ariel Lijo nos encontramos con otra particularidad, de que el juez federal, ahora con licencia extraordinaria concedida por la Cámara Federal, habló con muchos gobernadores mientras estaba cosechando sus votos. Claro. Y eso ha terciado en un tema que además preocupa al peronismo y que tiene que ver no solamente con las vacantes de la Corte, sino con esta negociación más amplia que existió y que quedó, al menos hasta ahora, en un impas trunco y con final abierto después de la utilización del decreto por parte del presidente para ocupar las dos vacantes. Claro. Quedó demostrado que, obviamente, Ariel Lijo tiene comunicación con la política. Sí, claro. Muchísimo. Distinto el caso de Manuel García Mancilla. Bueno, para estar nombrado en su momento como juez federal tuvo que tener también algún tipo de articulación porque es nombrado por la terna el presidente de la Nación en su momento y luego votado por el Senado de la Nación. Claro. Ya pasó por esa experiencia. Exacto. No por la audiencia pública, ¿no? En ese momento, pero sí por la experiencia de cosechar votos. Totalmente. Y resistencias han aparecido en todas partes, no solamente dentro del peronismo. El presidente del PRO, el expresidente Mauricio Macri, no pudo lograr una posición unánime dentro del Consejo Nacional del PRO. No lo logró. ¿Quién se resistió? El ex juez federal Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, uno de los aliados de La Libertad Avanza dentro del PRO en la provincia de Buenos Aires, pero también un conspicuo integrante de la familia judicial, ex magistrado del Fuero Federal de la Nación, y ahí terció, incluso ante Macri, para defenderlo al hijo. Bueno, y que esta semana estuvo en Casa de Gobierno. Además. En el primer piso de Casa de Gobierno. Tomando un cafecito. Bueno, nos vamos. Al final, sí, así es. Siempre nos vamos con información. Siempre. Ahí en las últimas 48 horas que faltan casi para llegar al 1 de marzo, así que nosotros nos reencontramos mañana. Y Claudio, muchas gracias por toda la información. Un gusto, por favor, un gusto, como siempre. Usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias, nos reencontramos. Primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes. ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle?
millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos.